Pasado viernes, el jefe de gobierno dio a conocer el grupo de 28 notables que van a elaborar el proyecto de constitución para el Distrito Federal que deberá de discutirse este año en una asamblea constituyente. ¿Qué clase de constitución necesita la ciudad? ¿De qué manera esta constitución puede contribuir a mejorar su calidad de vida y la convivencia en la ciudad? ¿Qué significado tiene este proceso constituyente? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me pueda enviar sus comentarios y vamos a ver algunos datos de contexto para venir aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, designó el viernes pasado a una comisión de 28 notables que redactarán el proyecto de constitución de la capital, que se discutirá en la Asamblea Constituyente a partir del 15 de septiembre próximo. La integración del grupo ha sido bien recibida y ninguno ha sido impugnado, aunque algunos han señalado que el perfil es limitado para reflejar la pluralidad de una ciudad en la que hay casi todos los matices ideológicos, desde los liberales hasta conservadores. La cercanía con el jefe de gobierno de la mayoría de ellos es la principal crítica a la designación. Pero más allá de ello, lo que importa es la orientación y la agenda de temas del proyecto de constitución. Mancera ha ofrecido una constitución progresista. El PRD pide que se consagren los derechos sociales que hay en la ciudad. Y el PAN hará una consulta para conocer la opinión de los capitalinos y promover su participación. Morena también eligió a un grupo de notables que elaborará su propia propuesta de constitución que entregarán al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. El constituyente estará integrado por 100 constituyentes, 60 electos popularmente mediante candidaturas apoyadas por partidos políticos o independientes el próximo 5 de junio y 40 designados. De estos últimos, 14 serán designados por el Senado de la República, 14 por la Cámara de Diputados, 6 por el presidente de la República y 6 por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué clase de constitución necesita la ciudad? ¿Cómo cambiará el estilo de vida de los capitalinos? ¿Para qué les va a servir? Posiciones. 1. El presidente panista local, Mauricio Tabe, informó que consultarán a los ciudadanos sobre sus derechos y garantías, el tipo de gobiernos locales que desean, la prioridad que se debe hacer del gasto público y pulsar si apoyarían la reducción de legisladores en el próximo Congreso. 2. El grupo de especialistas que elaborará el proyecto de constitución de Morena dijo que se tiene la gran oportunidad de elaborar una gran constitución local en la que queden establecidos los derechos plenos para los capitalinos, una ciudad soberana y con facultades íntegras para los gobernantes. 3. El coordinador de los diputados perredistas y presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, solicitará a los notables que redactarán el proyecto de constitución que no se les olvide incluir en este documento los derechos sociales alcanzados en la ciudad. Ya estamos aquí en Opiniones Encontradas, arrancamos el programa, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al tema del constituyente de la Ciudad de México, a propósito de que el viernes pasado ya se nombró al grupo que va a elaborar este proyecto de constitución que el jefe de gobierno va a someter a esta asamblea constituyente. Y para discutir sobre el tema, sobre todo para un poco meternos dónde están los temas, cuáles pueden ser el perfil y el tipo de constitución que pueden esperar los capitalinos. Me da mucho gusto que esté con nosotros aquí el presidente de la Comisión para la Reforma Política de la Ciudad de México, el diputado José Encarnación Alfaro. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Diputado del PRI. Así es, así es. Me acompaña también el representante del presidente, perdón, ya estoy cambiando aquí. El presidente del PAN, el presidente del PAN-DF, Mauricio Tabe. Muchas gracias. Amigo de este programa. No, pero muchísimas gracias por estar aquí. Ya ves que hablamos de la reforma política como casi un imposible ya. Por fin se logró. Ahí está caminando. Digo, no como quisiéramos, pero con esas reglas hay que jugar. Pues ahorita nos vamos a meter a qué es lo que quisiéramos y qué es lo que no quisiéramos. Lolkin, muchas gracias por venir. Muchas gracias, como siempre, de estar aquí con estas opiniones encontradas. Lolkin, consejera dentro de este grupo de 28 notables que van a elaborar la Constitución del DF. Así es, muy honrada, muy distinguida por poder aportar en ese espacio. Pues arranquemos, quizá vamos a arrancar con la crítica. Una de las críticas más fuertes que se han hecho es sobre representación del PRI con la fórmula con que se va a integrar el constituyente. ¿Cómo lo ves? Bueno, se habla de la sobrerepresentación del PRI porque se asume que los diputados y senadores
que le corresponden al partido en su número, pues son mayoría, por así decir, de esos 28 diputados designados. En lo que se refiere a los electos, bueno, nos halaga que consideren que vamos a ganar un buen número de diputados constituyentes, porque eso queremos todos los partidos. Vamos a competir a este proceso electoral con el propósito de ubicar al mayor número de nuestros representantes en la Asamblea Constituyente. Y por lo que se refiere a los que serán designados por el presidente y el jefe de gobierno, sin duda habrán de ser perfiles cuya expertise, cuyo conocimiento en la materia de lo que es elaborar una constitución para una nueva entidad federal, pues serán los perfiles que seguramente, más allá de militancias partidistas, habrán de escoger o de señalar. Entonces, no es ninguna mayoría artificial. Vamos a buscar, insisto, que haya un mayor número de representantes por la vía electoral. Vamos a seguir con las críticas quizá Bueno, de los señalamientos que le hicieron el jefe de gobierno con el grupo que presentó de los 28 notables. Es que no había, digamos, suficiente pluralidad. ¿Tú lo consideras o no? Mira, de entrada, la crítica sobre la integración del constituyente, quieren meter al PRI con calzador en la ciudad, no hay duda. Hay una sobrerepresentación porque sí la comparto. Se van a dividir entre diputados y senadoras por cuotas la representación política en el constituyente. Es decir, los diputados van a decidir 14 de los integrantes del constituyente, los senadores los otros 14, 6 el presidente y 6 el jefe de gobierno. Esos 40 los debió haber elegido la ciudadanía. Nosotros como PAN del Distrito Federal estamos en contra completamente de esa representación artificial. Aunque la votó el PAN en el Senado. Absolutamente en contra de esa posición que tomaron algunos compañeros del PAN. No todos los senadores del PAN votaron a favor de esa reforma política. Yo sí te lo puedo decir, nosotros sostuvimos una posición que debió haber sido la elección del constituyente por los ciudadanos y no dar esa sobrerepresentación al PRI. Y segundo, nosotros hemos hecho la crítica al INE de cómo estableció las reglas para la distribución de los recursos entre partidos, claramente beneficiando al PRI y a sus aliados. Nosotros sabemos perfectamente que el Partido Verde no es otra cosa más que un partido que sirve al presidente de la República y al partido que gobierna, así tal cual. Y otros partidos han estado en esa función de satélites del poder. Ahora, respecto a la integración de los 28 notables que van a hacer la Constitución, ¿los ves muy cargados, digamos, son más bien amigos de Mancera? ¿O hay suficiente representatividad? Claramente es una afiliación. Es una pluralidad que refleja, digamos, toda la amplia gama de ideologías que hay en esta capital. No refleja la amplia gama, es una afiliación de izquierda, pero sí hay personajes connotados, con una amplia trayectoria, tanto en organizaciones, grupos académicos, funcionarios públicos, y les damos el voto de confianza y esperamos de verdad que haya pues planteamientos que nos ayuden a ver el futuro de la ciudad con responsabilidad. Y lo que sí digo es, bueno, ya a la hora del constituyente debatiremos las posiciones. Nosotros hemos hecho un llamado al jefe de gobierno, al INE, para que algunos temas claves de la ciudad puedan ser sometidos a consulta el mismo día de la Constitución, de la elección del constituyente. Algunos temas clave, y que sea este grupo de personajes expertos quienes pongan los temas a consulta. ¿Por qué? Porque también sería importante que la gente se involucrara en el contenido de la Constitución, porque la mayoría no sabe que va a haber una elección constituyente. ¿A lo que te estás refiriendo es a hacer una consulta en febrero? ¿O en junio. O hasta junio? Junio. ¿Cómo lo ves? Abrí con estas dos preguntas porque digamos que estas no son tanto de tu competencia. Tú estás directamente en la elaboración de la Constitución. ¿Crees que sí, desde tu punto de vista, se debe de consultar cuál debe ser la agenda de la reforma? A mí me parece que, por supuesto, el trabajo que tenemos que hacer quienes vamos a integrar este consejo es ser portavoces de otras organizaciones, de otros movimientos sociales, para que ninguna propuesta quede sin ser discutida. Ese tiene que ser el objetivo, porque el documento que tiene que quedar plasmado como borrador de la Constitución tiene que ser un documento moderno, con una visión que tenga participación ciudadana, los derechos humanos, las libertades, el principio de igualdad y la paridad en todos los sentidos. Más allá de discutir cómo debe ser la representación o la sobrerepresentación, me parece que lo que queda de fondo y lo que la ciudadanía les hemos venido exigiendo a los partidos políticos es
que nos tomen en cuenta, que más allá de los intereses de cada uno de los partidos y sus ideologías, realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía, que es en donde estamos totalmente lejos, ¿no? Entonces, a mí me parece que va a ser un documento amplio, plural, que refleje el sentir y el entusiasmo de toda la gente. Yo difiero del planteamiento que hace Mauricio, en el sentido de no toda la gente tiene ni el interés, ni la forma, ni el mecanismo de participar de esto. Sin embargo, vamos a establecer mecanismos para hacernos llegar de todas estas propuestas y que ninguna quede sin ser discutida. Ese es el objetivo. A ver, interesante, diputado. Tomo lo que acabo de decir. Lo que me preguntaría es, a ver, ¿en ese grupo de 28 están representados o pueden ser o son identificables como voceros de organizaciones o de tendencias que abarquen, digamos, a las posiciones mayoritarias de la ciudad? Bueno, lo que hay que ubicar con mucha precisión es cuál va a ser la tarea, específicamente cuál va a ser la tarea, e igual cuál va a ser la tarea de la Asamblea Constituyente. Este grupo se fue designado por el jefe de gobierno para apoyarle a él en la atribución que exclusivamente a él le dio la reforma de presentar la iniciativa de constitución que habrá de debatir, de discutir, de ampliar, de modificar el constituyente. Es decir, ese es un documento que se va a someter a la consideración del constituyente. Y por supuesto, en la medida en que esté adecuadamente estructurado, integrado con todas las visiones que nos lleven a un perfeccionamiento del régimen de gobierno, a una ampliación de las libertades, los derechos y la democracia, pues transitará de manera positiva en el constituyente. Entonces, no se trata de buscar representaciones, sino perfiles que tengan el conocimiento, la expertise, los elementos para elaborar este documento. Bueno, aquí hay una diferencia entre ustedes. Uno dice perfiles y otro dice más bien lo que necesitamos es ser voceros de organizaciones. Y ahí bajo el balón a temas muy concretos. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta Constitución? Un perfil, por ejemplo, social, garantizar derechos sociales que en la ciudad han avanzado, por ejemplo, mira, yo creo... ayuda a adultos mayores, a madres solteras, o algunas cosas que ya se han consagrado en las leyes, como por ejemplo el matrimonio igualitario. O asuntos fiscales de no sobreendeudamiento. ¿Cuál es el perfil? Y si crees que los que lo van a elaborar te van a reflejar a ti. Mira, yo creo que a organizaciones más vinculadas al PAN. Hay que tener mucho cuidado que el tema de derechos no solamente se vuelva un estandarte de minorías y se queden olvidadas las mayorías. Y te voy a decir, la mayoría no tiene acceso ni tiene garantizados los derechos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces el gobierno ha utilizado el tema de derechos de minorías para esconder realmente su ineficacia y su falta de acción en garantizar derechos de mayorías. Derechos fundamentales, o sea, por ejemplo, vivienda, salud, educación, agua, en fin, justicia, debido proceso, una cantidad de derechos que llevan años de ser reconocidos y que no están garantizados. Entonces nada más tengamos cuidado de que la ampliación de derechos no la confundan como la garantía de muchos derechos que no están y no son accesibles para la mayoría de la gente en la ciudad. ¿Cómo lo ves, Joaquín? A mí me derechos parece... de mayorías, derechos de minorías. La verdad es que se va a generar una cantidad de demonios, van a salir a la hora de discutir esta constitución interesante. El principio constitucional que nos mueve es derechos humanos. Es decir, cuando tú garantizas el matrimonio civil igualitario, garantizas un principio de equidad, de igualdad, garantizas la justicia social, la dignidad. Y eso no es solamente un beneficio para las lesbianas y los homosexuales, es un beneficio para toda la sociedad. El PAN tiene dentro de su militancia lesbianas y homosexuales a quienes les niega la dignidad por no sumarse en estos temas. Entonces, el PRI ha instalado una comisión de diversidad sexual que está comenzando a trabajar, pero que hace falta que la lleve el resto de los estados de la República donde son gobierno y la traduzcan en estas garantías. Entonces, me parece que no estamos hablando aquí de minorías, entre comillas, o de mayorías. Estamos hablando de justicia social, estamos hablando de igualdad, y yo coincido, cuando están garantizados el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al empleo, a una vivienda digna,
el acceso a la dignidad, en ese momento la sociedad en conjunto vive mejor, disminuye la violencia. ¿Cómo lo ve el PRI? ¿Cuál es el perfil? ¿Derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho a las libertades, derecho al matrimonio igualitario? ¿Cuáles? No hay que perder de ¿Cuál es vista... un poco el perfil que esperan? No hay que perder de vista que de lo que se trata es de elaborar una constitución política. Y una constitución política es un documento en el que se consagran los derechos de los ciudadanos, de las personas, en donde se establece la forma de organización, la relación del Estado con los ciudadanos y una serie de elementos jurídicos que son base para generar una legislación secundaria en donde se detalla todo este tipo de situaciones. Lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de constitución queremos. Esa es la pregunta, así es. Un documento amplio que regule todo hasta el detalle, o un documento accesible, una carta de derechos de los ciudadanos de la capital de la República que pueda desdoblarse en una legislación de avanzada con el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, no se va a debatir ahí, no se va a resolver ahí los detalles específicos de cada uno de los elementos que integran la Constitución, sino que se establecerán las bases de la organización y el nivel y alcance de los derechos que tendrán los ciudadanos. Claro, pero hay acentos. Yo pienso, por ejemplo, si ponemos el acento revocación de mandato, estaríamos hablando de privilegiar o ponerle más fuerza a la rendición de cuentas, garantizar cierto tipo de derechos y libertades. Bueno, pues sería un perfil más progresista. ¿Cuál sería un poco el que crees que debe o que necesite esta ciudad? Mira, yo creo que se tienen que asegurar derechos y libertades. El PAN no está en contra de eso. Lo que sí dejamos pero muy ya claro... ¿no están seguros ya con lo que tenemos? No tenemos duda. Lo que sí te digo es que no vamos a entrar a hacer un debate de lo que ya se debatió. Lo que vamos a debatir es cómo aseguramos los derechos de las mayorías y no en la discusión en una pretensión de revivir debates añejos. Dejemos de hablar de cómo garantizamos los derechos de la gente y las libertades en la Ciudad de México, porque sí hay un problema real de garantías para los capitalinos. Los derechos fundamentales no están garantizados para la mayoría de los capitalinos. Y dos, tenemos que hablar también de la forma de gobierno. Exacto. Si queremos un gobierno más centralista, que el jefe de gobierno concentre más decisiones y recursos, o queremos gobiernos locales más fuertes, con mayor capacidad de gestión y servicios. Ahí está. ¿Qué papel queremos que juegue el nuevo Congreso de la Ciudad? Nosotros queremos poner a consideración la reducción del tamaño de la Asamblea Legislativa. Menos diputados. Menos diputados. Después de tanto hablar de reformas del Estado que nunca se han traducido o se han llevado a cabo, tantos años desde la última vez que se generó una nueva Constitución, creo que esta discusión va, pues por supuesto, a abrir un gran debate, por lo menos en el ámbito de la capital, sobre sí, cuáles derechos, de qué tipo, sistemas de gobierno, exigibilidad de los derechos, como decía Mauricio en el corte. Digamos que quizá nos puede un poco catalizar ese temor a entrarle a cambios, incluso a la discusión sobre si la Constitución vigente es todavía no solo revisable, sino cambiable y ir a un nuevo sistema. Sin duda estamos frente a una extraordinaria oportunidad de inaugurar un nuevo constitucionalismo en el país. El reto tanto de quienes van a elaborar el proyecto de constitución como de los diputados constituyentes es elaborar un documento de avanzada, un documento con el que el ciudadano se identifique, que le sea útil, que no solo lo vea en los beneficios intangibles del perfeccionamiento de la democracia, la ampliación de las libertades y los derechos, sino en beneficios tangibles. Por ejemplo, dame un ejemplo. ¿Qué podría ser algo tangible para el ciudadano? Por ejemplo... ¿Le consagraran o le garantizaran qué? No, en los gobiernos locales. Gobiernos que le puedan dar mejores servicios, que le puedan atender con mayor prontitud, que le respondan, que exista mayor transparencia, que pueda participar en la definición de las políticas públicas y en la vigilancia y el ejercicio del presupuesto, de una manera en donde las decisiones sean cada vez más democráticas y con mayor participación de la gente. La figura de las alcaldías, en las que se van a transformar las delegaciones, es todo un reto en el diseño institucional de estas formas de gobierno. Porque como dice Mauricio,
¿qué tipo de alcaldías vamos a tener? ¿Delegaciones que nada más cambian de nombre? Y centralizar el ejercicio en el jefe de gobierno? Pues no estaríamos cambiando. A pesar de que, Mauricio, el 115 no se tocó. O sea, no son municipios. No son municipios. No son municipios. Es una de las cosas que a ustedes no les gusta. No, nosotros decíamos hay que fortalecer los gobiernos locales, tenemos que empujar que tengan personalidad jurídica. Ahora, con lo que hay, ¿qué puedes hacer? O sea, ya la reforma constitucional ya está. Ya está. ¿Qué puedes hacer? Pero todavía la Constitución tiene margen para poder fortalecer los gobiernos locales, lo que decías, darle personalidad jurídica, asegurar administraciones y asegurar recursos que puedan administrar las delegaciones, destinar ingresos a obras y servicios públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que los ingresos del predial deben ser destinados a obras y servicios para las colonias, no para burocracia, no para financiar programas de otra naturaleza, sino simplemente para obras y servicios públicos. Tenemos que pensar en propuestas que abran y que fortalezcan el derecho a la información. Yo sí creo que también tenemos que pensar en cómo fortalecemos el equilibrio de poderes en la ciudad y no una asamblea subordinada a un gobierno. Además tenemos que ir introduciendo esta figura de gobiernos metropolitanos. Yo creo que da para hablar de, sí, fundamental, de esto, ¿no? O sea, los gobiernos metropolitanos. A lo mejor la gente dice, bueno, ¿y gobierno metropolitano qué significa? Bueno, gobierno metropolitano significaría que el sistema de transporte colectivo metro, en vez de que solamente funcionara en la Ciudad de México, se pensara en metropolitano y con una responsabilidad compartida del Estado de México. Yo creo que el metro no debiera ser un organismo del Distrito Federal o de la Ciudad de México, sino de toda la metrópoli para mejorar la movilidad en la ciudad. De eso creo que tenemos que estar hablando. ¿Cómo ves a ese grupo? ¿Están listos para meterse a tantas cosas? ¿Hay tantas especialidades como para responder a eso? Sí, desde luego. Me parece que el grupo del que formo parte tiene muchas visiones, tiene la experiencia política, tiene la investigación académica, tiene el contacto con la sociedad. Y yo te diría, desde la sociedad hay temas que nos parecen importantes para las nuevas formas de gobierno. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con transparencia y con rendición de cuentas. ¿Qué están haciendo con los recursos? ¿Qué sucede con los servicios médicos que no llegan? ¿Qué pasa con los baches que no se tapan? En fin, ¿cómo se está administrando esto? ¿Cómo nos responden a la sociedad? Otro de los temas que es muy importante es la consulta pública a proyectos en donde impactan a la sociedad. Chapultepec. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a suceder con este proyecto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Para qué? En fin, tener realmente un alcance en el que podamos ser copartícipes de quienes van a gobernar, ¿no? Y entonces ahí haya una relación no de menoscabo, sino una relación respetuosa en donde la sociedad tengamos una voz y podamos hacerla garante mediante estos derechos. Y bueno, por supuesto que con todo esto, yo te diría, hay tanto sentir en la ciudad. La Ciudad de México es una ciudad de avanzada, es una ciudad que tiene una sólida organización social en distintos movimientos y que viene participando y que va a estar aquí tocando a cada quien la puerta para distintos temas. A ver, ese es un tema importante, voy a tener que hacer un corte comercial, pero ahí, como decía el diputado Alfaro, que coincidíamos, este es un proyecto más bien de élite política, y lo que a continuación uno se interroga o se pregunta es, ¿y cómo involucrar para que la gente realmente pueda participar? El PAN ya trae una propuesta. No, hablábamos hace un momento sobre la necesidad de que la sociedad se sienta representada, sí, y claro, participe. El tema es cómo en este proceso. Porque sí están lejos. Hay una figura que se ha debatido, que se ha discutido y ya existen las reglas para la representación ciudadana a través de los candidatos independientes. Pero ya viste cuando son más de 73,000 sí, pero un ciudadano firmas para participar, es altísimo. Un ciudadano puede dar la firma hasta cinco aspirantes a candidatos independientes. Yo creo que las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, bien puede ponerse de acuerdo para hacer una campaña y en conjunto poder lograr con 74,000 firmas la inscripción, por ejemplo, de 5 candidatos independientes. ¿Que tienen o no tienen capacidad? Claro que la tienen.
La sociedad civil en la Ciudad de México tiene esquemas de organización muy avanzada, de mucha participación y por supuesto que lo pueden lograr. Sí existe realmente la oportunidad de que lleguen diputados independientes o diputados sin partido a la Asamblea Constituyente. Y además, en las reglas que estableció el INE, primero se asignan diputados constituyentes a los candidatos independientes y las diputaciones que queden son las que se distribuyen entre los partidos políticos. Hay que alentar la participación de la sociedad, hay que despertar la confianza de que su participación es importante en este proceso, que no debe ser un proceso de disputa entre partidos políticos. La Ciudad de México merece que por encima de los intereses de partido podamos ubicarnos en un proyecto constitucional, en un proyecto de ciudad a la altura de la ciudadanía que ya tenemos. Además de los independientes, ustedes traen el asunto de consultar, ¿no? De consultar a la gente. Pero a ver, ¿qué van a consultar? ¿Cuáles son un poco las preguntas que van a hacer? Mira, nosotros vamos a estar haciendo la consulta sobre derechos. Ajá. Primero, derechos, si la, por ejemplo, la gente derecho conoce al agua, sus derechos o derecho a... y cuáles son sus prioridades. Pues hay una infinidad de derechos, salud, educación. O sea, pero no vas a bajarlo, no vas a especificarlo. No, simplemente primero la toma de conciencia del ciudadano de los derechos y que es un tema relevante para una constitución, las garantías que tiene que ver con los derechos y las libertades. Después habremos de preguntar sobre la forma de gobierno, si un gobierno más centralista o gobiernos delegacionales, de gobiernos locales con más capacidades. Habremos de preguntar también cómo visualiza sus diputados, el tamaño de su Congreso de la ciudad. A ver, ahorita son 66, ¿no? O sea, ¿cuánto lo bajarías? 45. 45. La misma tasa de representación de los diputados. Básicamente mayoría. Quitas mayoría, los RPs. los RPs tienen que quedar, porque con eso compensas, tienes 18 y mantienes la regla de 60-40 de integración de la asamblea. Actualmente el 60% de los asambleístas son de mayoría y el 40% son de representación. Y más o menos es la misma tasa que en el Congreso Federal. Sí. Entonces, para mantener la representación proporcional, que es importante mantenerla porque es la que refleja pues la composición política de la ciudad. Si hubiera solamente mayorías, diputados de mayoría, no estarían representados muchas fuerzas políticas que no alcanzan a obtener mayorías, pero que tienen un peso ya en la totalidad de la ciudad. Esa sería una propuesta que vamos a poner a consideración y otros temas que también son importantes para los capitalinos. En un ejercicio de imaginación, nada más, y muy personal, a ver, si tuvieras que ordenar estas prioridades, como vas a tener que hacerlo ahí en la mesa, ¿es derechos y libertades o es el tipo de gobierno, más o menos centralismo, más o menos descentralización, o es el tema de los servicios? A mí me parece... ¿Dónde ubicas? ¿Cómo ordenas? No, a mí me parece que las prioridades son, por supuesto, la forma de gobierno, para que a partir de eso podamos garantizar los derechos y las libertades, y en un tercer momento el acceso a los servicios que nos hacen falta. Me parece que ese tendría que ser el orden que pudiera guardar la discusión para que no tenga un peso desnivelado que no nos permita llegar realmente a la concreción de ver una transformación en la sociedad. Esta constitución política lo que tiene que aportar es un modelo claro de la forma en la que nos relacionamos, de la forma en la que vivimos, pero que además pueda ser un modelo para otras ciudades, para otros países, porque en la Ciudad de México tenemos derechos, sí, que hemos ganado, muy importantes, que sientan un precedente y que han dado el debate han detonado el debate en toda la ciudad, en todo el país, y que me parece que esos son modelos todavía en todo el mundo, pues. Entonces tiene que estar reflejado en ese documento para poder hacer las cosas de esta manera: política, sociedad y servicios. Porque es paradójico, es el país, es la sociedad más plural y diversa, pero donde el centralismo ha sido más pesado en respecto a los estados. Así es, y es precisamente lo que tiene que modificarse. Tenemos que confiar cada vez más en la sociedad, en su capacidad para participar en las decisiones de gobierno. Las alcaldías, yo quiero insistir con esto, son la forma de gobierno que le van a dar a los habitantes de la capital una oportunidad mayor, un horizonte más amplio
de participación en los temas que son de su interés inmediato y directo. Aun cuando el perfeccionamiento en general del sistema democrático es importante para todos, no podemos perder de vista que es lo inmediato, lo que le afecta como persona, como familia, lo que Pues le interesa al ciudadano. vamos a seguir el tema, por pronto a nosotros se nos fue el tiempo. Les agradezco muchísimo, diputado Alfaro, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Ciudad de México. Muchas gracias a Mauricio Tabe, presidente del PAN-DF, y muchas gracias, Lorkin, consejera para la elaboración de la nueva Constitución. Y gracias a usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.